que tienes para con nosotros. En esta hora especialmente te pedimos por las clases que vamos a tener de Romanos, ayúdanos a estar concentrados en esta clase. Espíritu Santo, te pido que nos des esa sabiduría, ese entendimiento para poder comprender, Padre. Gracias por todo, Señor. Te lo pido con el perdón de mis pecados, en nombre glorioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Romanos capítulo 3, por favor, si son tan amables. Romanos capítulo 3, si son tan amables. Romanos capítulo 3. Y quiero mostrarles, hermanos, ahí en Romanos 3, mire que dice la palabra de Dios. Empieza el capítulo 3 con lo siguiente. Preguntando Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Aquí abrimos debate. Recuerden que Romanos capítulo 1 hace énfasis en el pecado de los gentiles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios los entregó a una mente reprobada. Pero en el capítulo 2 hace énfasis en el pecado de los judíos. Vemos, hermanos, y ahorita lo vamos a leer, que los judíos, hermanos, pensaban que por el hecho de ser judíos era un privilegio. Y Pablo lo que trata de decir aquí en el capítulo 3 es que sí era un privilegio, pero ese privilegio conllevaba una responsabilidad. O sea que el hecho de ser judíos, el hecho de recibir la palabra de Dios, el hecho de recibir los mandamientos, el hecho de ver la mano de Dios desde Abraham, Isaac, Jacob, desde ver la mano de Dios con las plagas, luego abrir el mar rojo, luego ver tanta mano de Dios obrando, era no para que se creyeran más que los demás, sino para que fueran responsables de llevar al verdadero Dios. Pero ¿qué pasó? Que los judíos, en vez de tomar esa responsabilidad, eran igual o peor de pecadores y se creían mejor que los demás. Y lo que Pablo trataba de dar a entender es que tanto judíos como gentiles delante de Dios son pecadores. Que el judío es cierto, es bendecido por Dios. ¿Por qué? Mire, dice la palabra de Dios, texto 2. Mucho, primeramente, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Pero mire, aquí vemos un argumento y se los quise compartir, hermanos, ¿verdad? En el comentario de una persona objetando lo que Pablo decía. Y mire qué dice aquí. Dice, objetor, la consecuencia de todo lo que has estado diciendo, dice aquí, sería que no hay ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles y que se encuentran en la misma situación. ¿Es realidad lo que quieres decir? Y Pablo dice lo siguiente, de ninguna manera. El objetor pregunta, ¿en qué consiste la diferencia? Y Pablo dice, lo primero es que los judíos conocen los mandamientos de Dios y los gentiles no. El objetor le pregunta, de acuerdo, pero ¿qué pasa si algunos judíos desobedecen esos mandamientos y merecen la condenación por haber sido infieles? Acabas de decir que Dios colocó a los judíos en una posición especial y les dio una promesa exclusiva. Y ahora estás diciendo que por lo menos algunos están bajo la condenación de Dios. ¿No querrá decir eso que Dios está faltando a su promesa y quedando como injusto y arbitrario? Y fíjate qué contesta Pablo. Nada de eso. Lo que sí queda claro es que Dios no hace discriminación y que castiga el pecado donde lo encuentra. El hecho de que condene a los judíos infieles es la mejor demostración absoluta de su justicia. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Fíjense, algo bien tremendo. Lo que quiere decir, hermanos, es que al condenar el pecado de los judíos, Pablo está argumentando, está diciendo que Dios, hermanos, está siendo justo. En pocas palabras, los judíos pueden decir, oye Pablo, ¿por qué nos estás condenando? No los estoy condenando. Es que ustedes han recibido el privilegio de la palabra de Dios, pero eso no los exenta de que también estén bajo el juicio de Dios. Y dice aquí, el 3, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y dice el 3:4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. Porque los judíos estaban diciendo, bueno, estás diciendo que el judío tiene una posición especial, que ha recibido la palabra de Dios. Sí, pero esa posición lo vuelve responsable. Sí, privilegiado ante Dios, pero responsable. Y responsable con una consecuencia, que él conoce más. Y por tanto, si conoce la palabra de Dios y le ha sido confiada la palabra de Dios, es cierto, él tiene la bendición de ser el pueblo escogido de Dios. Y de hecho la palabra de Dios, hermanos, maté una mosca. De hecho la palabra de Dios, hermanos, nos habla de que nosotros como hijos de Dios debemos amar al pueblo judío. Pero hay una gran diferencia entre amar al pueblo judío, orar por la paz de Jerusalén, buscar que los judíos sean salvos e imitar patrones de conducta culturales de los judíos. No sé si me estén entendiendo. Amén, pastor, amén. Le voy a explicar algo, por ejemplo. ¿Es bíblico orar por la paz de Jerusalén? Sí. ¿Es bíblico alcanzar a los judíos con el evangelio? Sí. ¿Qué no es bíblico? Andar de judaizante. Andar diciendo que tienes que guardar la ley. Andar diciendo que te tienes que circuncidar. Adaptar palabras hebreas. Como si hablando palabras hebreas fueras más espiritual. No sé si te has dado cuenta de cómo trabajan los judaizantes. Shalom, Shabbat, Yeshua. Y son palabras hebreas, hermanos. O sea, no eres más espiritual si dices Jesús o dices Yeshua. No eres más espiritual si guardas el Sabbat o pretendes guardar la ley. No, hermano. Aquí vemos que el judío era responsable ante el Señor. Con eso en mente, les quiero compartir algo también que leí y quiero que lo vean. Más de rato lo van a poder leer ahí en el comentario que les mandé. Pero miren qué dice aquí. Aquí miren. Dice, desarrollando así el pasaje, nos damos cuenta de que Pablo expone algunas de sus ideas acerca de los judíos. No cabe duda de que creía que los judíos ocupan una posición especial en el plan de Dios. Es de hecho lo que los judíos mismos creían. La diferencia está en que Pablo creía que esa posición era una responsabilidad, mientras que los judíos consideraban un privilegio. ¿Qué es lo que Pablo decía? Dice, ¿qué quiere decir eso? Que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y usa la palabra griega logia, que es la que se usa normalmente en la traducción griega del Antiguo Testamento para designar una comunicación o un pronunciamiento de Dios. Aquí quiere decir los 10 mandamientos. En hebreo, ¿cómo le dicen a los 10 mandamientos? Las 10 palabras, o el devarim. Pablo les dice, sois un pueblo especial, por tanto tenéis que vivir una vida especial. No dijo, sois un pueblo especial, por tanto podéis hacer lo que os dé la gana. No sé si esté quedando claro este punto. Amén, hermanos, ¿sí me están escuchando? Amén, pastor, amén. Sí, pastor, amén. Fíjese, aquí lo que Pablo le está diciendo, el hecho de que Dios te escogió, que te llamó, que te dio su palabra, que te dio las promesas, que el Mesías vino de ti, todos estos privilegios judíos son para que digas, soy un pueblo especial y por tanto viviré una vida especial como un reflejo de la gracia de Dios en mí. Pero ¿cómo lo tomaron los judíos? Los judíos pensaban, somos un pueblo especial y podemos hacer lo que nos dé la gana. Los demás son como perros, los demás no valen, no sirven. Nosotros los judíos somos escogidos por Dios, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que se creyeran más que los demás, sino que tomaran lo que el Señor les dio, vivieran una vida santa y que esa vida santa fuera un reflejo de la gracia de Dios en ellos. Fíjese que dice aquí lo siguiente. Cuando Lord Dunsany quedó con vida después de la guerra, una ilustración, nos dijo, por alguna extraña razón, todavía estoy vivo. ¿Qué será lo que Dios quiere que haga con una vida que ha sido preservada de una manera tan especial? Eso no se les podía ocurrir a los judíos. Nunca consiguieron darse cuenta de que la elección de especial de Dios era para una tarea especial. Fíjate, bien interesante esto que les voy a leer.
Hay tres ideas básicas acerca de los judíos que siempre aparecen en los escritos de Pablo. Aquí las encontramos, ¿ok? Vamos a verlas. La primera, ¿qué pasa si algunos de ellos son infieles? Inciso A, estaba seguro de que Dios tenía razón al condenar a los judíos. Ocupaban un lugar especial y habían recibido promesas especiales. Y por eso mismo su condenación había de ser mayor. No sé si me estoy dando a entender en este punto, hermanos. Aquellos a los que más se les ha demandado, aquellos a los que más se les ha otorgado, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en Grupo Walmart, en cierta ocasión, y una vez, hermanos, llegó un tráiler de refrigerados y el gerente, hermanos, no lo quiso recibir. Y por más que nosotros le decíamos, oye, todavía hay tiempo de recibirlo, vamos a recibirlo, no queremos que te regañen. El gerente era la autoridad, dijo, no lo vamos a recibir. Pasó. El camión de refrigerados abrió el centro de distribución en Guadalajara. Dijo, ¿saben qué? Aquí en esta bodega Aurrera que estamos, no quieren recibir los refrigerados y se van a echar a perder. El gerente no quiere recibirlos. Pasaron horas, hermanos. La carga fría, hermanos, se echa bien rápido a perder. Y les digo algo, entre que sí lo recibían y no lo recibían, las cosas se echaron a perder. Ya cuando el gerente se dio cuenta de su error, ya las cosas estaban echadas a perder y no pudimos recibirlas. Yo le pregunto algo, ¿a quién creen que corrieron del trabajo? ¿Quién me contesta? Al gerente. Exactamente, ¿por qué lo corrieron? Por no asumir su responsabilidad. Exactamente, porque aunque él sabía lo que tenía que hacer, pesó más su orgullo. O sea, él no toleraba que alguien de menor rango que él le dijera lo que tenía que hacer. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y a veces así en la obra de Dios hay pastores. Por ejemplo, ahorita estoy en un caso, y ya, se los quiero comentar, de una persona que quiere servir a Dios, quiere ir a empezar una iglesia, pero su pastor simple y sencillamente no lo quiere dejar ir. ¿Y sabe por qué no lo quiere dejar ir? Porque va a perder un elemento en su iglesia. Y le está haciendo la vida imposible para que salga. ¿Qué le quiero dar a entender? Delante de Dios, este hombre, gracias a Dios, se va a ir y va a servir al Señor. Pero, por ejemplo, si este hermano fuera otro y dijera, ay, me desanimo y me voy, ¿de quién va a ser culpa de que este hermano se desanime? De su pastor, hermano. Sí me están entendiendo, hermanos, el punto al que quiero llegar. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como siervos de Dios, trabajamos con vidas, con gentes. No podemos enseñorearnos de la gente. No podemos nomás mandar a la gente por mandarla, o predicarle a la gente por predicarle, o hablarle a la gente por hablar. Hermano, escúcheme con atención esto que le estoy diciendo. Debemos pensar muy bien nuestras palabras antes de subir a un púlpito, antes de enseñar, antes de aconsejar, porque literalmente un buen o un mal consejo puede afectar una vida, hermanos. Por eso, entre mayor conocimiento tenga, más responsabilidad tiene. Aquí Pablo está diciendo, los judíos, es cierto, son un pueblo amado por Dios, un pueblo escogido por Dios, pero el Señor los escogió y con eso son responsables. Pero en el día del juicio, ellos darán cuenta a Dios, porque fueron responsables, tuvieron la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron con eso? No hicieron nada. Eso no quiere decir, ojo, que odiemos a los judíos. Eso no quiere decir que critiquemos a los judíos, no. Eso quiere decir que debemos amarlos, orar por ellos, bendecirlos. A propósito, hermanos, los judíos son un pueblo bendito por Dios. Muchos premios Nobel son judíos. Grandes avances de la tecnología han sido hechos por judíos. Nuestro Salvador es de raza judía. Entonces, hermano, imagínense si así bendicen al mundo, ¿cuánto más será cuando comprendan plenamente el plan de Dios? Con eso en mente, sigamos leyendo capítulo 3. ¿Sí estamos bien, hermanos?
Amén, pastor, amén. Vámonos adelante, 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Se estaba corriendo el rumor, ¿verdad? Porque en épocas de Pablo también había chismes, y el chisme que se corría es que Pablo decía, pequen, pequen, porque entre más pequemos, la gracia de Dios abunda. Y Pablo aquí está tratando de explicar algo. Lo que está tratando de entender Pablo no es que pequemos, al fin y al cabo Dios me perdona, no. Y eso, fíjate, una vez hablando de Cristo con alguien, decía así, él recordaba, hermanos, no sé si recuerden, bueno, los que son de México, hubo una época que hubo muchos secuestros. Y hubo un secuestrador muy legendario, de los primeros famosos, se llamaba Daniel Arismendi. Le decían el mocha orejas, porque su técnica de él era cortar orejas y enviar la oreja a los familiares para que pagaran un rescate. Este hombre se estima que secuestró más de 80 personas, asesinó a varios. Un hombre perverso, un hombre terrible. Y cuando llega ahí a la cárcel lo entrevistan y le pregunta el entrevistador, ¿usted cree que Dios le perdone todo esto que ha hecho? ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Que sí. Que sí, no. Fíjense lo que les dijo. Daniel Arismendi respondió, cínicamente dijo, para eso está. Es su obligación de él perdonarme. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios le hubiera perdonado con esa actitud? No. Claro que no. Y es que hay mucha gente así que piensa, no, total, yo voy a pecar y hacer y deshacer, total, Dios me perdona. No. Y es lo que yo decía a un chavo. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Es cierto. O sea, por ejemplo, yo cuando vine a Cristo me decían, es que a ti ya no te dejan tomar. Y yo le decía, es que el Señor, ¿verdad?, nos dice en su palabra lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero de antemano mi pastor no está a las 24 horas conmigo para ver si tomo o no tomo, para ver si maldigo o no maldigo, para ver si hago o deshago. Quiera que no, yo puedo tomar sin que me vean. Pero hay algo bien interesante, que a mí Dios me está viendo. Y hay algo en mí que ya no quiere tomar. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, cuando tú realmente eres salvo, tú no estás cómodo con tu pecado. Y esa es una de las evidencias más grandes de la salvación. Cuando una persona recibe a Cristo, no está cómoda con su pecado, porque el Espíritu Santo lo contrista. Y pasan dos cosas. El Señor lo disciplina, porque la palabra de Dios nos dice que el Padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si no recibe disciplina, dice la palabra de Dios que es un bastardo. Así que si una persona recibe a Cristo y anda en pecado, van a pasar dos cosas. Su Padre lo va a disciplinar, lo va a moldear, lo va a quebrantar para que se enderece, o una de dos. Esa persona no tiene a Cristo. Ahora, yo no soy quien para decir quién sí tiene y no tiene a Cristo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén, pastor. Fíjese, le voy a decir algo. Hay pastores, y se lo voy a decir para que no lo haga usted. Hay pastores que desde el púlpito, se paran y dicen, yo dudo de tu salvación. Y yo digo dentro de mí, discúlpame, yo no puedo decirle eso a una persona. Yo no puedo dudar de la salvación de una persona. No soy Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén, amén. Las apariencias engañan, hermanos. Por ejemplo, si usted estuviera ahí con los discípulos,
usted pensaría que Judas era el más espiritual. ¿Por qué? Porque era al que normalmente a quién se le confía el dinero, al más confiable. Entonces, Judas era el tesorero. Y cuando una mujer vino y hizo un acto de amor hacia Cristo, en el cual derramó perfume y con su cabello enjuagó y todo, Judas se quiso ver espiritual y dijo, oh, cómo este perfume no fue vendido y dado a los pobres. Pero dice la palabra de Dios que no es que le preocuparan los pobres, sino que era un ratero y teniendo la bolsa robaba. Pero eso los discípulos no lo podían ver, la gente no lo podía ver, pero Dios sí lo podía ver. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay muchos Judas en nuestras iglesias que aparentan ser buenos cristianos, que aparentan ser salvos, que aparentan leer la Biblia, que aparentan creer en el Señor, pero su corazón está podrido. Y le digo algo, pueden pasar toda la vida así engañándose a sí mismos. Pero ¿qué pasa? Que a Dios no lo engañaron. Le pongo el ejemplo de Judas porque todos pensarían que era salvo. Es más, en la última cena, hermanos, mire, acompáñenme, eso no lo iba a tocar, pero quiero que lo veamos. Acompáñenme, si es tan amable, allá los evangelios. Dejo si lo encuentro, hermanos, porque esto es algo que me vino de rebote, ¿ok? Ay, Dios mío. Y mire qué dice la palabra de Dios. Aquí en... Perfecto. Libro de Lucas. Mire, vamos a leer primero Lucas, hermanos. 22. Ya estamos ahí, hermanos. Lucas 22. Y mire qué dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 22. 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Si Judas fuera como, ¿cómo explicarle? El malo, todos hubieran volteado a ver a Judas. ¿Está aquí conmigo? Pero mire qué dice la palabra de Dios. 23. Entonces ellos comenzaron a ¿qué? A discutir. ¿Qué estaban discutiendo? Fíjese qué dice. ¿Quién de ellos sería el que iba a qué? Hacer eso, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Fíjense nomás qué tremendo, hermanos. Todos estaban ahí viendo. Oye, ¿serás tú, Pedro? No, no sé. Le digo algo. Esto me dice que muchos de ellos tal vez lo habían pensado. Que el que lo llevó a cabo fue Judas, ¿verdad? Pero que a más de uno se le ocurrió entregar a Cristo. Por eso se estaban viendo los unos a los otros. Es más, ellos pensaban que Judas era tan espiritual, hermanos, que en la última cena, hermanos, cuando Judas se sale y se va a entregar al Señor, hermanos, pensaban que iba a ser una limosna a los pobres. Ellos, cuando Judas se sale de la cena ahí, hermanos, mire que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13. Tenían en tan alto concepto a Judas que dijeron cuando se salió de la cena del Señor: a este va a ser una ofrenda. Pero ¿cuál? Mire, Juan capítulo 13. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Juan capítulo 13, 23. Desde el 21, para que entiendan el contexto. Mire que dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de qué. ¿De quién qué? ¿De quién hablaba? Tremendo, a ver, hermanos. Nadie pensaba que iba a ser Judas. Todos pensaban: ¿será Pedro? ¿Será Juan?
¿Será fulanito? Todos están viendo. Y luego dice, entonces uno de los discípulos, dudando a quién hablaba, el que llamaba a Jesús respondió, dice el 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para preguntarse de quién era el que hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas, hijo de Simón, a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Ese qué tremendo, ¿eh? Esta es de las pocas veces en la Biblia que vemos que Satanás mismo posee a alguien. Porque hay posesiones demoníacas, pero que Satanás entre en alguien, hablamos de la serpiente en Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Luego hablamos de Judas. Y luego hablamos también del mismo anticristo. 3 personajes, ¿ok? Un dato extra, ¿verdad? No les voy a cobrar por eso. Pero bueno, sigamos leyendo. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban entendió por qué le dijo eso. ¿Por qué? Porque tenían a Judas en un buen concepto. Porque algunos pensaban, fíjate qué tremendo, 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a quién. Los pobres. ¡Wow! Tremendo, ¿me hermanos? Y ese Judas, y ese Judas, hermanos, es como mucha gente que da una apariencia. Por eso nosotros, hermanos, debemos predicar fuerte y todo, pero nunca debemos decirle a la gente, es que yo dudo de tu salvación. No, eso es entre la persona y Dios. Ahora, hay actos de las personas que nos hacen dudar de si son salvos o no, pero el único que realmente sabe si es salva o no una persona es Dios. No sé si me entienden este punto que les quiero dar a entender. El único que sabe quién sí y quién no es salvo es Dios. No ningún pastor, no ningún hermano. Nadie puede pararse con una persona y decirle, tú no eres salvo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Eres el Espíritu Santo? ¿Eres Dios? ¿Ves su corazón? No, hermanos, a veces las apariencias engañan. Debemos predicar fuerte, debemos predicar bíblicamente, debemos predicar duro, pero nunca debemos decir a una persona, oye, tú no eres salvo, espérate. No podemos ver su corazón. Si la persona manifiesta que ha recibido a Cristo, es nuestro deber creerle. Si hace cosas que no, decirle, hermano, si tú has recibido a Cristo, la palabra de Dios nos dice que la vida que debes llevar es esta. Yo no soy quien para decir si eres o no salvo, pero si hay algo mal en tu corazón, te animo como hijo de Dios y como tu hermano a que rectifiques. Y si realmente no estás seguro de tu salvación, hoy puedes arrepentirte. ¿Sí está quedando este punto claro? Sí, pastor, amén. ¿Hasta aquí alguna duda? No, pastor. Bueno, sigamos adelante, vámonos al 3. Entonces Pablo le dice a estos hermanos, no es que vamos a ser males. Entre más peque, abunda la gracia. No, soy pecador, pero al ver el gran amor de Dios, al ver su misericordia, al ver cómo Él me ama, ¿cómo voy a pecar si Él me ama tanto? ¿Cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a ofenderlo? Cuentan, no sé si han leído esta historia, hermanos, de una subasta en Estados Unidos de esclavos, en la cual, hermanos, trajeron varios esclavos allá de África y estaba ahí el mercadeo de esclavos en los años 1800 en Estados Unidos. Y cuentan de una muchacha, hermanos, que era una princesa allá en África y que había hecho el viaje. La robaron ahí de su tribu y durante el viaje era una mujer muy inteligente. Aprendió a hablar un poquito inglés. Y en el mercado, hermanos, de esclavos también la subastaron a ella. Y empezaron a ofrecer precios bien altos los hombres por ella. Y ofrecían que en aquel tiempo $10 era mucho, 20, 30, 50. El precio llegó a $200.
Pero de repente un hombre en la parte de atrás pagó $300 por ella. Y esa muchacha fue vendida a ese hombre. Y cuando llevaron a esta muchacha con este hombre, la muchacha le dijo al hombre: tú te equivocas si piensas que yo voy a servirte. Prefiero matarme a ser tu esclava. Prefiero matarme a servirte. Y este hombre la miró fijamente a la muchacha y le dijo: usted no entiende. Yo no la compré para mí. Yo la compré para darle su libertad. Y ese hombre, hermanos, tomó los papeles de la esclava y firmó sus papeles de libertad. Le dio sus papeles de libertad y le dijo: es usted libre. Y ese hombre, hermanos, se dio la vuelta, subió a su carruaje, hermanos, y se fue. Y esta muchacha, hermanos, se quedó en shock, se quedó impactada. Y la muchacha persiguió el carruaje y le dijo: señor, perdóneme, perdóneme. Yo pensé que usted quería comprarme para algo malo, pero me doy cuenta que me compró para ser libre. Ahora yo quiero servirle toda mi vida, de corazón. ¿Sí está quedando claro este punto, hermanos? Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor, el Señor, hermanos, pagó un precio bien alto por nosotros. Y es cierto, estamos en la libertad de servirlo o no, de amarlo o no. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la palabra de Dios que el Espíritu nos constriñe, el Espíritu nos quebranta, el Espíritu nos hace ver. Hermano, ¿a poco no se pone usted a llorar? Yo me pongo a llorar, hermanos, cuando pienso cómo Dios me amó tanto a mí. Que era un miserable, que era un perdido, que era de lo peor, un blasfemo, un grosero, un hijo de Satanás, una persona de lo peor. Y digo: Señor, ¿cómo me pudiste amar, Señor? ¿Cómo pudiste derramar tu sangre por mí? ¿Cómo pudiste, Señor, siendo yo una basura, una persona que no importaba? Y deja tú, no solo me salvaste, Señor, me diste a mi esposa, a mis hijos, me diste un trabajo, Señor, me diste la salud. Señor, ahorita en medio de la pandemia he visto gente morir frente a mis ojos de ese virus. Y, Señor, a mí me dio y me cuidaste, Señor, y ahí me tienes. ¿A poco no se pone usted a llorar de cómo Dios ha tenido misericordia de usted? La verdad, hermanos, somos bien bendecidos. Y cuando cuando uno piensa eso, cuando uno se da cuenta del gran amor de Dios, dice uno: no, hombre, ¿para qué fallarle a Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué andar uno mal? Amén. O sea, oportunidades para pecar siempre hay, hermanos. Siempre va a haber una oportunidad para pecar, siempre va a haber una oportunidad para hacer lo malo. Pero cuando uno ve el gran amor de Cristo, su gran misericordia, dice uno: no, pues ¿cómo voy a fallarle a Dios si Él me da tanto? Mire, le voy a contar algo. Esto ya es personal. Esta semana, hermanos, fue una semana muy, muy difícil para mí. El martes pasado, me bajé. Yo trabajo en Uber. Y me bajé a ayudarle a una persona a bajar su silla de ruedas y todo. Me subí al carro, pero se me olvidó ponerme el cinturón de seguridad. Y así anduve manejando como 1 hora sin cinturón. Y de repente iba yo manejando y una motocicleta de esas de transporte se me emparejó. Y me dijo: oríllese a la orilla. Y me tuve que orillar. Y dice: ¿no trae usted el cinturón? Le digo: ay, joven, discúlpeme, traigo tantas cosas en la cabeza que se me olvidó ponérmelo. Discúlpeme. No, va a tener usted que pagar una multa de 2,200 pesos. Y me va a tener que dar su licencia. Y, hermanos, yo sin licencia no puedo trabajar. Y se me juntó, dije: ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar la multa? Y luego, ¿cómo voy a trabajar si me quitaron la licencia? Y le decía yo al policía: pues me estás matando, le digo, me quitas la licencia y me quitas la manera de trabajar para tener el dinero y pagarla. Y el policía me dijo: a mí no me importa. Digo: bueno, Dios te bendiga. Luego, al siguiente día, hermanos, se descompuso la computadora de la radio, hermanos, y se sobrecalentó y fue la licencia, la computadora, hermanos, no, algo terrible, hermanos. Luego, ese mismo día me habla un hermano de una iglesia que nos apoya y me dice: hermano,
la iglesia ya no le va a apoyar con la comida para Adulam. Y de repente, en cuestión de una semana, no tenía licencia, tenía que juntar el dinero para pagarla, tenía que arreglar la computadora y ya no teníamos comida para Adulam para esta semana. ¿Y qué hice, hermanos? Lo único que pude hacer, hermanos, oré a Dios. Oré a Dios, no. Déjenle digo algo, aprenda a resolver sus problemas en oración. Le digo algo, hermanos, a la mayoría de la gente no le importan sus problemas de usted. Suena frío decirlo, suena fuerte decirlo, pero la mayoría de la gente ni va a orar por usted, le va a criticar, y muchas veces hay gente que opina pero ni te ayuda en nada. Entonces cuando tengas tú un problema, ni le digas a nadie, mejor llévaselo a Dios. y le digo algo, hermanos, yo estaba muy triste ese día, y le digo algo, hasta lloré, venía llorando, dije, ay Señor, tenía hasta miedo de contarle a mi esposa, dije, me va a regañar porque no traía el cinto, la verdad. Y ya cuando llegué, mi esposa me vio triste, mi esposa me conoce y dice, ¿algo traes? Le digo, sí, le digo, pero me da miedo contarte, no quiero que me regañes. Dice, no, o sea, cuéntame. Digo, no, pues pasó esto. Y no me regañó, me dio un abrazo. Dice, ánimo, todo se va a resolver. Y ya al menos, como que me conforté más. Dije, bueno, al menos mi esposa no me regañó, ya es un plus, ¿no? Pero fíjense, hermanos, hoy fui a lo de la licencia y me descontaron la mitad, hermanos. Y ya tengo la licencia, me la dieron. Hoy mismo, hermanos, y les puedo mandar el mensaje por WhatsApp para que vean. Una hermana me dice, hermano Hugo, tengo 40 platillos para mañana Adulam, pase por ellos. Amén, pastor. Fíjese, Dios me resolvió lo de la licencia. Dios me resolvió lo de la comida de Adulam. Y el problema de lo de la radio, hermanos, mi hijo de 13 años lo arregló. Amén, pastor. A veces es bueno dejar que le muevan ahí a las cosas, ¿verdad? Yo pensé que iba a destruirla, pero sí la arregló. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender, hermanos? Cuando uno ve, hermanos, es cierto, hay pruebas, hay luchas. Y como yo le cuento lo mío, tal vez usted traiga sus cosas. Pero lo más importante, llévelo al Señor y el Señor a su tiempo le va a contestar. Pero el punto al que quiero llegar es este. Hermano, ¿a poco después de ver la mano de Dios tan palpable, cómo va a tener uno ánimo de fallarle a Dios? Amén. ¿Cómo va a tener uno ánimo de faltar a la iglesia, de dejar de la Biblia, de dejar de orar, de dejar de ir ahí a Adulam, de dejar de predicar? ¿Cómo, hermano? No. Su gracia, hermanos. Es cierto, está usted en la libertad de pecar, está libre, pero cuando está en Cristo, el Espíritu Santo le quebranta, le contrista, le humilla. Cuando vemos sus maravillas, su amor, su misericordia. Oiga, hermanos, los que tenemos hijos todavía chiquitos, ¿a poco no se ven bien bonitos dormidos? Esa paz, yo hasta envidia me dan, la verdad. Yo en la mañana que me paro los veo tan dormidos, tan a gusto. Digo, mira, estos no se preocupan de nada. Se paran y comen, juegan, se divierten. No tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, ellos no se preocupan. Ellos prenden la luz y como si nada, abren la llave de agua como si nada, abren el refri y comen, y comen, y comen. Y dices, wow. Pero te quedas pensando, gloria a Dios. Gloria a Dios por mis hijos. Gloria a Dios porque están vivos. ¿Cuántos papás este año no han perdido sus hijos? Hermano, yo le digo algo, de las cosas más tristes que he visto en mi ministerio es cuando se muere un niño. Me ha tocado ir a funerales de niños. Ay, hermanos, te quebrantas tanto. Una vez fui a un funeral de un niño que su papi estaba en Estados Unidos y el niño se murió, estaba en una alberquita y se ahogó. Y el papá lloraba. Y decía, ¿cómo? De nada me sirve la troca, el dinero, todo lo que pude hacer si no está mi niño. ¿De qué me sirve? Oiga, hermano, y usted que tiene a sus hijos vivos, dele gracias a Dios. Son traviesillos y como sea, pero dele gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su gracia, su bondad, su misericordia nos lleva a decir, Señor, ¿cómo fallarte? Era lo que Pablo quería enseñarles.
Es que no estamos diciendo ay que peques a lo loco, total Dios te va a perdonar. No, te estamos diciendo que su misericordia es tan grande que cuando te cae el 20, cuando el Espíritu Santo te hace ver la misericordia tan grande de Dios, lo único que te va a quedar es humillarte, es exaltarlo, es glorificarlo, es decir, Señor, gracias por tu bendita misericordia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero abundó el pecado, pero ahora, es cierto, fui un pecador, pero ahora todo eso quiero glorificarte yo a ti. Quiero servirte a ti. Quiero que tu palabra sea exaltada a través de mi vida. Con eso en mente sigamos ahí leyendo. No me va a dar tiempo de acabar el capítulo, pero sigamos leyendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pastor. Excelente. Amén. Ahora, sigamos leyendo aquí del comentario Barclay. Ahora, aquí en la parte B, dice, estaba seguro de que Dios, al condenar a los judíos, ocupaban un lugar especial y habían recibido promesas especiales, y por eso mismo su condenación había de ser mayor. Eso ya lo leímos. Inciso B. Pero no todos fueron infieles, dice. Pablo nunca se olvidaba del resto fiel, y estaba completamente seguro que ese resto fiel, aunque era pequeño en número, era el verdadero Israel. Los demás habían perdido sus privilegios y estaban bajo condenación. Ya no eran verdaderos judíos, el resto era verdadero pueblo de Dios. Pablo estaba siempre seguro de que el rechazo de Dios no era definitivo. La consecuencia de ese rechazo fue que abrió la puerta a los gentiles, pero al final los gentiles harán volver a los judíos al redil, y judíos y gentiles serán una sola cosa en Cristo. La tragedia de los judíos fue que rechazaron lo que Dios les dio, pero ahora será al revés. Ahora, siguiente. La desobediencia es la raíz de todo pecado. La raíz del pecado de los judíos fue la desobediencia de la ley de Dios conocían. Como escribió Milton, fue la primera desobediencia humana la responsable del paraíso perdido. Cuando el orgullo enfrenta la voluntad humana con la de Dios, fíjate qué tremendo esto, fíjate y anótalo. Fíjate que dice aquí, cuando el orgullo enfrenta la voluntad humana con la voluntad de Dios, se produce el pecado. Chocan. Está la voluntad humana y la voluntad de Dios, pero la voluntad humana no se quiere someter a la voluntad de Dios, y ahí se produce el pecado. Si no hubiera desobediencia, no habría pecado. Una vez que ha cometido un pecado, el ser humano despliega una habilidad extraordinaria para justificarse. ¿A poco eso no es cierto, hermanos? ¿Cuántos tenemos hijos? Y después de que hacen cosas, Amén, amén. ¿qué hacen? Por ejemplo, aquí yo tengo 3. Y les voy a poner un ejemplo reciente. Acaba de pasar hace 20 minutos. Aquí en mi casa, que es su casa de ustedes, tenemos una máquina para hacer capuchinos y expresos. Y a mi hijo Ciel le encanta el café. Entonces mi hijo Ciel se preparó un cafecito, un chocolatito. Pero ¿quién creen que llegó? Su hermano Alejandro. Y su hermano Alejandro llegó con una galleta. ¿Y sabe qué hizo con la galleta? Aquí tengo otra. Remojó su galleta en el chocolate de su hermano. ¡Yam! Y se reía. Y mi hijo mayor se enojó, dijo, y tenía razón, pero yo le dije, hijo, comparte con tu hermano, no hay problema. Pero mi hijo Alejandro se siguió riendo. Y yo lo que le dije a mi hijo, está mal él en no querer compartir, pero estás mal tú, porque tú pudiste hacerte un café y bien cómodo, en lugar de hacerte tu café, fuiste a molestar al de tu hermano. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Amén, hermano. ¿Y qué empezaron? Empezaron a sacar cosas del pasado. Ah, es que en la mañana él me hizo. Ah, no, pero ayer él me dijo. ¿Qué le quiero dar a entender? Que así somos los seres humanos con Dios. Pecamos y en lugar de aceptar nuestra responsabilidad, culpamos a la gente. Ah, sí soy una mala esposa, pero es porque mi esposo es malo.
Cuando él cambie, yo cambio. Mira qué cómoda. O sí, sí soy un mal esposo, pero ella no cambia. Cuando ella cambie, yo cambio. Mira, qué cómodo. No. Usted debe ser un buen esposo, aunque ella sea mala. Y usted debe ser una buena esposa, aunque él sea malo. Y no debe esperar que él cambie para ser bueno usted o bueno usted. Qué callados estamos. Porque a veces, aunque somos cristianos, condicionamos nuestro amor. No, es que si él me trata bien, yo lo trato bien. No, señor. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser hijo de Dios. Y aplica también en aplica en las cosas de Dios. Si mi pastor me trata bien, yo lo trato bien. No. Hay algunos de ustedes que su pastor predica duro y se enojan con él. No. Si su pastor predica duro, predica fuerte, en lugar de enojarse, en lugar de amargarse, en lugar de chismear de él, denle gracias a Dios por un pastor que les jala las orejas. No, que ahorita vivimos en una generación cristalina. Ay, estuvo muy dura la predicación, ya no voy a ir. Está bien, no vaya. Es más, váyase con Joel Austin o con Marcos Witt a que le aplaudan su pecado. No lo ocupamos aquí entre los fundamentales. Porque el fundamental predica duro, predica fuerte, predica estricto, pero lo hace por amor. Usted debe saber que cuando alguien le predica fuerte, le predica duro, es porque le ama. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas de las veces, ay, si mi pastor me trata bien, yo lo trato bien. No, si él te trata mal, pues trátalo bien. Esa es el cristianismo. ¿Qué dijo Cristo? Al que te pida llevar una milla, ve con él, ¿qué? 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti, no se lo rehuses. Eso es ser cristiano. Y le digo algo, ahorita las cosas de Dios están llenas de humanismo. Y hay muchos consejeritos matrimoniales ahí, que es que cristianos, llenos de humanismo. Por eso tenga cuidado con lo que ve, porque hay muchos llenos de humanismo, de sentimentalismo. No, palabra de Dios, papá. Ocupamos palabra de Dios. Ocupamos que se hable este bendito libro. No ocupamos, no ocupamos poemas, no ocupamos rositas, no ocupamos ahí musiquita triste que mueva los sentimientos. No, ocupamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que debemos ser firmes, que debemos ser constantes y que si estamos pecando, lo aceptemos. Se da cuenta, hermanos, ¿qué sería del mundo si la gente aceptara que se equivoca? No habría abogados. Aquí en México, ahorita por ejemplo, tenemos, y no voy a hablar de política, no es lo mío, pero por ejemplo, cuando llega, le voy a poner, y con esto termino. No voy a hablar de México, ¿verdad? No vaya a haber aquí un fan del presidente y no me quiero meter en problemas. Le voy a hablar de Rusia. Cuando salió Nikita Khrushchev. Sale Nikita Khrushchev y estaba con su sustituto. Y le dice el que le iba a suceder, dame un consejo, ¿qué hago? Mira, cuando todo empieza a salir mal, culpa a los anteriores. Eso siempre funciona, dice. Cuando algo empieza a salir mal, no te eches la culpa tú, culpa al gobierno anterior. Cuando eso deje de servir, culpa a la demás gente. Y cuando ya no sirva eso, llama a una persona y escribe una carta y trae otro sustituto. ¿Sí está aquí conmigo, hermano, lo que le quiero decir? ¿Qué pasa? Que muchas de las veces, hermanos, la gente en vez de reconocer sus errores y cambiar, le es más fácil culpar a otros. ¿Por qué cree que hay tantos divorcios? Porque la mujer es orgullosa y el hombre es orgulloso. Porque no quieren ceder. La mujer no quiere ceder y el hombre no quiere ceder. ¿Por qué hay tanta rebeldía en los hijos? Porque no quieren ceder. Yo tengo hijos y de repente los regaño y se enojan. Pero ¿sabe qué? Para eso está el cinto. Para eso está la llamada de atención. ¿Por qué, hermanos? Porque hay orgullo en los hijos, hay orgullo en los esposos, hay orgullo en los cristianos. ¿Por qué cree usted, hermano, que tantos cristianos se van de las iglesias? Si un cristiano reconociera que está mal, ¿no le sería más fácil cambiar su actitud y permanecer en la iglesia en la que fue salvo?
Ay, no, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no me aman, me voy a otra iglesia. Y a los 2 años se va a cambiar de esa iglesia. Y a los 2 años se va a cambiar a otra. Y tenemos cristianos que a lo largo de su vida cristiana han desfilado por 20 iglesias. No se dan cuenta que el problema son ellos. Son como el chiste del señor que comió queso y tenía un bigotote y le quedó queso en el bigote. Y se acercó su esposa a darle un beso y decía, no, hueles a queso. Y la corría. Y llegaban sus hijos a querer darle un beso y decían, no, huelen a queso. Y los corría. Y de repente llegaba al trabajo y todo el mundo olía a queso. Hasta que un día se rasuró y se dio cuenta que traía un cachote de queso en el bigote. Él pensaba que todos apestaban a queso y el que apestaba era él. Y diría por ahí la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga. Ah, la iglesia está mal, el pastor está mal, los maestros están mal. No, papá, el que está mal eres tú. Y mientras no cambiemos esa actitud, Dios no puede hacer nada de nosotros. ¿No sería más cristiano, no sería más humilde reconocer que nos falta mucho? Reconocer que no somos buenos cristianos, reconocer que no somos buenos esposos, Amén, pastor. Amén. reconocer que no somos buenos padres, reconocer que nos falta mucho. Ese era el punto al que Pablo los quería llevar. No, deja de echarle la culpa a los demás y empieza a afrontar tu responsabilidad. Pero bueno, hermanos, ya se nos acaba el tiempo. Fue un gusto estar con ustedes. Yo vengo llegando de trabajar y bueno, me tomé el tiempo aquí para la clase. Lean el comentario, está muy bueno. Está muy bueno el comentario. Está muy bueno. Vimos parte, no lo vimos todo. Pero ahí en sus tiempos libres, léanlo. El comentario va a ser de gran bendición. De hecho, de tarea, voy a dejar la primera tarea. La deben entregar antes del próximo viernes, ¿ok? Les voy a encargar que lean el capítulo 3 del comentario de Barclay y que me hagan un resumen de lo que les gustó, qué les llama la atención, al menos de 2 hojas, y me lo envían a mi WhatsApp. Quien no tenga mi WhatsApp, ahí viene en el grupo. Un resumen al menos de 2 hojas del capítulo 3 de Romanos de William Barclay. ¿Qué les parece? Pastor Martínez, Dígame. ¿qué tipo de letra, pastor? La que guste, pues. Puede ser japonesa, china, coreana. Entonces, No, letra normal, pues Times New Roman, la que quiera. Ok, pastor, gracias. Sí, no, por escrito no le voy a entender. Lo que sí que yo me voy a dar cuenta si hacen copy and paste, no, por eso no le pido mucho, le pido 2 hojas, pero 2 hojas de usted, pues, ¿verdad? O sea, no copy and paste, no, sino lee el capítulo 3 de Barclay, subraya, mira, me gustó esto, mira, hermano Hugo, esta palabra me llamó la atención, esta palabra griega me gustó, esto, cosas que a ti te hayan sido bendición. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, dígame. Creo que el hermano se refería a qué tamaño de letra. Ah, bueno, no lo quieras poner en número 48, ¿verdad? No, letra número 14. Porque yo batallo para leer, entonces el número 14 es buen número. Como sea, ahorita en el grupo de WhatsApp doy más indicaciones porque ya se me está acabando el tiempo aquí en Zoom. Pero en el grupo de WhatsApp... Ajá, dígame. Disculpe, la clase. ¿Qué? Disculpe, ¿la clase la tenemos que entregar antes del viernes o Sí. el mismo día viernes, en el transcurso del día? Pues yo diría que antes de que empecemos la otra clase, ¿verdad? Ya sería... Claro, sí. eso le preguntaba. Sí. Antes de que empiece la otra Ya, clase. pastor, gracias. Ya, Pastor. una tarea después de que empecemos ya no vale. ¿Qué Pastor, pasó? ¿se lo mandamos en su WhatsApp privado o un grupo? No, al mío. Al mío porque no quiero sobresaturar el grupo. Ok, pastor. De preferencia, miren, tienen el fin de semana para hacerlo. Háganlo el fin de semana, envíenmelo hasta el lunes y yo puedo tomarme el tiempo de leerlo con calma hasta el viernes.
No hagamos lo clásico mexicano que el viernes a las 8 lo estoy haciendo y lo envío. Amén. Yo sé, ya veía sus negras intenciones, no lo hagan. Pastor, Ey. ¿para cuándo es el examen? Ah, es sorpresa. Cuando menos lo esperen. Es como la venida del Señor, nadie lo sabe. Amén. Estudien, Dios los bendiga. Me despido porque ya se va a acabar el tiempo aquí de Zoom. Amén, pastor. Dios lo Gracias, bendiga. pastor. Bendiga, Que Dios le pastor. bendiga. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Dios